Muy buenas tardes, hermanos. Voy a pedirles que abran sus Biblias a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17 y vamos a leer del versículo 11 al 19. Lucas 17, 11 al 19. Y voy a comenzar la lectura en el versículo 11, ustedes en el 12, y leeremos así un versículo y un versículo para unirnos en el versículo 19. Lucas 17, 11 dice la palabra del Señor. Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Respondió Jesús: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Todos. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por todas tus bondades, por tu misericordia, por tu gracia y amor para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque justamente en el mensaje que tenemos esta tarde por delante, somos exhortados a ser agradecidos en cada situación, Señor, que tú presentas en nuestras vidas. Te damos las gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Te damos las gracias porque el Señor resucitó y por eso estamos reunidos en esta tarde como iglesia para adorarte, para agradecerte por todas las bendiciones, Señor, que tú has derramado en nuestras vidas a lo largo de esta semana. Gracias, Señor, te damos porque podemos regresar a nuestra iglesia y tener, Señor, este alimento espiritual también por la tarde. Gracias te damos porque podemos unir nuestros corazones en la alabanza tuya, Señor, con los himnos, en las oraciones y por supuesto en el testimonio que podemos dar cada uno de nosotros de cómo nos has librado de nuestras pruebas, de las tentaciones, cómo hemos podido ver tu mano poderosa protegiéndonos y abriéndonos, Señor, nuestros caminos ante las distintas circunstancias que cada uno tenemos. Gracias te damos porque siempre estás con nosotros y has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias te damos, Señor, porque podemos abrir tu palabra en plena libertad, sin ninguna persecución por parte del gobierno. Te damos las gracias, Padre, porque tú nos permites también tener estas instalaciones para tener el estudio en tu palabra. Ruego, Padre, que tu Santo Espíritu nos dirija al entendimiento correcto. Por supuesto, a ser agradecidos. Pero hay más cosas, Señor, que debemos de pensar y analizar respecto de nuestras vidas con relación a esta historia de los 10 leprosos. Pido, Padre, por los que no se han entregado a ti, que sus vidas no han sido agradecidas, no se han postrado ante ti, que sus corazones sean tocados también para arrepentimiento. Y pedimos por la salud de nuestro pastor Miguel, que le ayudes a reponerse y mejorar completamente de este problema que tiene en su garganta, ese problema de salud. Asimismo, Señor, recordamos a todos los enfermos que tú también les protejas, les des consuelo, les des fuerza para salir adelante. Te amamos, Señor, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Bien, pues Dios puso en mi corazón al ver al pastor Miguel haciendo ese gran esfuerzo esta mañana por predicar, pues ayudarle con la predicación de esta tarde. Gracias a Dios que siempre hay algo que podamos compartir y bueno, por supuesto, grandes tesoros y abundantes
en la palabra de Dios. Pues el día de hoy tenemos en el texto bíblico, les he llevado a Lucas 17, versículo 11, para leer ahí, Lucas 17, 11 al 19. Y pues tenemos esa historia, no es una parábola, es una historia acerca de los 10 leprosos que fueron limpiados. El título de la predicación, pues me he adelantado en mi oración, es ser agradecidos. Ser agradecidos. Sabe que el ser agradecidos es algo que pues tratamos de enseñar a los niños más pequeños. Ahí en la escuela de nuestra hija le dicen que es las palabras mágicas, gracias y por favor. Y a veces nos ha encontrado a nosotros con falta de palabras mágicas y ella nos dice, papá, ¿qué ha pasado con la palabra mágica? Y le digo, sí, hija, gracias. Sí, por supuesto, desde pequeños nos infunden esas palabras, por favor y gracias. Sin embargo, un pecado muy recurrente es la ingratitud en las personas, en los cristianos. El Evangelio de Lucas registra ese pasaje donde encontramos a un grupo de 10 leprosos, donde solo un leproso respondió con agradecimiento a la misericordia de Cristo. Lucas 17, versículo 11 nos dice, Lucas 17, 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Bueno, una película muy clásica que pasan ahora que viene Semana Santa es Ben-Hur, de Charles Heston. Una película de 1959, no sé si la ha visto, creo que todo el mundo la hemos visto, es una película larga. Pero dentro de la trama de la película, la hermana que se llama Tirsa y la madre que se llama Miriam son encarceladas injustamente por el Mesala y ahí en la cárcel son infectadas con lepra. Y la película retrata muy bien, no sé si la recuerda y si no la ha visto, pues trato de describirlo brevemente. Ellas tienen que huir de la cárcel, las expulsan, las tratan peor que animales. Y tienen que ir, dentro de la película dice, al Valle de los Leprosos. Por supuesto, no es una película bíblica, es una película, alguien la escribió. Sin embargo, si usted recuerda la película, Ben-Hur va y pues está buscando a su hermana, a su madre, y usted puede encontrar todo el dolor que hay ahí en el Valle de los Leprosos. Para empezar, es una cueva profunda y solamente hay leprosos allá abajo. Los alimentos son bajados con un tablón donde no hay contacto con la persona. Los enfermos, los leprosos van por sus comidas, por sus ropas y regresan. Es un lugar donde no hay esperanza, donde es una sala de espera para la muerte. Y la película retrata bien, y yo al estar estudiando, recordando las notas, recordé esa parte de la película porque para Ben-Hur es muy de poca esperanza ver a su hermana y a su madre ahí. Y es así. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 12 que 10 hombres leprosos se pararon de lejos, no por pena para hablar con Jesús, sino porque la ley mosaica exigía que, por ejemplo, venía un leproso aquí con nosotros, todos limpios de lepra, el leproso tenía la obligación de gritar, soy leproso, soy leproso. Sí, por supuesto. Hasta creo hace menos de 100 años se encontró la cura, si mal no recuerdo. Pero la persona debía de tener esa consideración y decir, soy leproso por la propia salud pública. Pero aparte, ceremonialmente eran totalmente excluidos de lo que usted y yo hemos hecho esta tarde. Venir a la casa de Dios. No podían trabajar, no podían convivir en su matrimonio, no podían disfrutar de sus hijos, nietos, sean ricos o pobres, no podían disfrutar de su vida. Estaban totalmente condenados a estar recluidos en un campo para leprosos, esperando la muerte. Por ello dice el versículo número 12, que esos 10 hombres leprosos se pararon de lejos y alzaron la voz. Las noticias acerca de ese joven rabino que ya ha sanado leprosos
han corrido al norte, sur, este, oeste de Israel, dando esperanza a esa gente, primeramente, y lo vemos así, en la esperanza de ser limpios de esa enfermedad mortal. Y dice el versículo número 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Por supuesto que Jesús debía de tener misericordia de ellos. La expresión es muy clara, el peso que hay en sus almas. No solamente la salud, el deseo de ser reintegrado socialmente, familiarmente, el hecho de salir de ese lugar de muerte que eran los lugares para los leprosos, y ellos claman con toda su fuerza diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La respuesta de Jesús, versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué esa cuestión? Primeramente, la magnificencia de Dios. No hay necesidad de abrir los cielos y cambiar el color azul del cielo a algo espectacular, hacer bajar fuego del cielo, un ángel que los toque, una cuestión espectacular. No. La misma voz que formó el universo y el mundo es la misma voz que les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, porque cuando una persona sanaba de lepra, no tenemos tiempo para estudiarlo en el Pentateuco, si mal no recuerdo en el Levítico, bueno, iba la persona, se presentaba ante el sacerdote, hacía algunas pruebas para poder autentificar que estaba sano. Y sano podía reintegrarse social, familiar y religiosamente a su nación, a Israel. Así que Jesús les dice, les lleva el último paso, y mostraos al sacerdote. Ellos no les queda de otra. Podríamos decir, ¿tuvieron fe? Pues sí. Una fe salvadora, solo uno. No les queda de otra. Si usted y yo fuéramos esos leprosos y hemos escuchado que el rabino que ha sanado leprosos, porque está en ese concepto en sus mentes, el rabino que ha sanado leprosos me dice que vaya y me muestre a los sacerdotes, pues en mi situación desesperado, voy y lo hago de rodillas, caminando de mano, lo que sea, lo que tú digas. Y lo hacen. Dice el versículo 14 al final. Y aconteció que mientras iban, ¡qué milagro tan maravilloso! Entonces uno de ellos, versículo 15, viendo que había sido sanado, volvió a Jesús, glorificando a Dios a gran voz. Pero ve a quién dirige la gloria, a Dios, y se postró rostro en tierra a sus pies. Recuerda ese detalle. Se postró rostro en tierra a sus pies, a los de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Seguro fueron limpiados? Hablaban el uno al otro, ya no más llagas, aquello que la enfermedad le ha comido, frente, nariz, esas cosas espantosas, perdón, que pasan, se veían sanos y cada quien tomó su camino. No sé si los 9 obedecieron y fueron al sacerdote, pero quizás fueron sí al sacerdote, quizás fueron a sus casas, quizás fueron a sus campos, quizás fueron a algún lago o río para poderse bañar en la libertad de una sanidad. Quizás fueron a cortar fruta por ahí en los campos y poderlo disfrutar, pero solamente uno regresó dando gloria a Dios, se postró en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias, y el Señor mismo se sorprende y dice, ¿y los 9 dónde están? Versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y no es que Jesús desprecie al samaritano, sino sabemos del conflicto entre judíos y samaritanos. Y regresamos al versículo 11, donde dice que él pasaba entre Samaria y Galilea. Y él está resaltando al samaritano ante sus apóstoles, discípulos, mayoritariamente judíos, diciendo, aquellos que ustedes desprecian, de ese pueblo vino el único que fue agradecido.
Y finalmente versículo 19 dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Le salvó de la enfermedad? Sí. ¿Pero le salvó para vida eterna? Definitivamente. ¿Por qué? Porque por eso le pedí que en el versículo 16 notase esas palabras, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Lo adoró. Previamente en el versículo 15 estaba glorificando a Dios y él entendió que el rabino que sanaba leprosos no simplemente era un mago, un simple sanador, era Dios mismo, el Mesías prometido, y el Señor entonces ese día limpió su lepra en la carne, pero también la lepra en el corazón de esa persona. Ahora bien, nosotros, por supuesto, todos, estoy seguro que al leer el versículo 17 y ver ese reclamo del Señor y los 9, ¿dónde están? Seguro todos podemos menear la cabeza diciendo, qué personas tan ingratas. Jesús los ha reintegrado a la sociedad, a sus familias, les ha hecho vivir, les ha dado la oportunidad nuevamente de vivir. Les ha cambiado la vida para bien por completo, de manera íntegra y de una manera fabulosa y espectacular. Con su simple palabra, qué gente tan bárbara, ¿no lo cree? Pero la palabra de Dios dice que es espejo. Y usted y yo podemos estar dentro de ese grupo. Con los 9, más usted y yo, 11. O quizás con el 1, y si usted es agradecido con Dios, bueno, ya son 2. Pero justo la historia de los 10 leprosos es una poderosa ilustración de cuán terrible es el pecado de ingratitud. Nos sorprende hasta cierto punto la ingratitud de los 9 leprosos, pero esta se entiende cuando recapacitamos que la naturaleza del hombre, por naturaleza el hombre no es agradecido con Dios. Seguro les ha pasado, vamos a alguna taquería, restaurante, un lugar donde hay que comer, nosotros damos las gracias a Dios y a veces hay algún hermano en la mesa, algún esposo o esposa o algún hijo que con voz más fuerte da gracias a Dios y la gente entonces le voltea a ver como bicho raro. Nunca me ha pasado que alguien llegue y me felicite, qué bueno que usted ora por los alimentos. Pero siempre he notado, aquellos que ponen atención, actitudes de extrañeza. Cuando debería ser lo más natural, darle gracias a Dios por los alimentos. Por ello, entendemos que en un incrédulo es su naturaleza. Romanos 1, versículo 21. Romanos 1, versículo 21. Romanos 1, versículo 21. Romanos 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El versículo es claro. Y por el hecho de no conocer a Dios, como consecuencia, tienen un corazón ingrato. Nosotros como cristianos tenemos un éxito laboral, gracias a Dios. Comemos, gracias a Dios. Tenemos un nuevo día, gracias a Dios. Finalizamos un nuevo día, gracias a Dios. Recibimos una mala noticia, gracias a Dios. Recibimos algún aumento en el sueldo, gracias a Dios. Pero hay inconversos que dicen, darle gracias a Dios está fuera de lugar. Dios no vino a cerrar la venta que yo hice. Dios no consiguió ese proveedor. Dios no fue el que manejó para que yo llegase con bien a casa. Y así, y así, y así. Los inconversos se encuentran que es raro darle gracias a Dios cuando Dios, como dice en Santiago 1, versículo 17, es el dador de toda buena dádiva. Santiago 1, versículo 17. Santiago 1, versículo 17. Santiago 1, versículo 17. Bueno, versículo 16. Santiago 1, 16. Nos dice Santiago 1, 16, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva
y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y sabe, ese título Padre de las luces es un título que Santiago retoma justo de las primeras páginas de la Biblia, en Job y todo ello, donde se recuerda que el creador de las luces, de las estrellas, del sol, de la luna, y que las mantiene ahí y que está en el cielo, en donde no hay mudanza ni sombra de variación, es el que nos manda toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Se lo manda también a los inconversos? Sí. ¿Se lo manda de manera económica, salud? Por supuesto, un inconverso recibe aún esas buenas dádivas de parte de Dios. Sí, sí. Dios da muchas bendiciones al ser humano. Los mismos evangelios dicen que Dios hace caer la lluvia sobre buenos y malos. El sol da cobijo a buenos y malos. No hay diferencia. Pero tristemente vemos que la ingratitud es uno de los pecados típicos que se encuentran en una persona que no ama ni conoce a Jesús. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que en los postreros tiempos la ingratitud crecería en forma increíble. Segunda de Timoteo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo 3, versículo 1. Dice la palabra del Señor, segunda de Timoteo 3:1 también, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, y ahí está la palabra, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Y qué es lo que vemos el día de hoy? Ingratitud, ingratitud. Los hijos no agradecen a sus padres cada cosa que reciben. Y a veces los amamos tanto y ellos llegan a pensar, pues es algo natural. Y cuando están más grandes, algunos llegan a decir, pues es tu obligación mantenerme, dame para unos tenis nuevos, dame para una chamarra nueva. Hoy en día no hay gratitud por el privilegio de vivir un día más. Otra mañana es lunes y ya sabemos cómo llegan los compañeros. Espero que usted y yo no. Pero mañana es lunes y llegan los compañeros de trabajo con una flojera. Ay, es lunes. Cuesta arriba. Ahí viene la semana laboral, pero no hay gratitud por el privilegio de un día más. Mucha gente se la pasa quejándose de su situación, echándole la culpa al gobierno, echándole la culpa a sus padres, echándole la culpa a sus maestros, echándole la culpa en el país donde nació. Se quejan de su vida esperando que un golpe de suerte las cambie para ser felices. Y hoy en día vemos una gran ingratitud. En otros casos, la gente que ha tenido éxito no es agradecida, piensa egoístamente que es su esfuerzo lo que les ha movido. No importa cómo se manifieste la ingratitud, pero siempre es algo que Dios ha repudiado del ser humano. Y es una gran falta de educación. Seguro le ha pasado a usted que ha hecho un favor, simple y sencillamente manejando. Le damos el paso a alguien y no esperamos que por lo menos la persona baje su ventanilla y saque su manita para decir así. Pero no hizo así. Qué ingrato. No pasa así. Bueno, ese cumpleaños de nuestros hijos llevamos un pastel a la escuela y ninguno de esos mocosos nos dio las gracias, ni la maestra. Es algo que indigna. Sí, por supuesto, hasta cierto punto, pero imagínese el sentimiento de Dios, que es el Padre de luces y que toda buena dádiva proviene de Él. Por lo tanto, los creyentes debemos de esforzarnos en ser agradecidos por cualquier circunstancia que tengamos en nuestra vida, y por ello, el título de la predicación de hoy, ser agradecidos.
Como creyentes podemos comprender por qué un solo leproso fue a darle gracias a Dios. Y ese obstáculo es la ceguera producida por el pecado. Sin embargo, es impensable comprender y aceptar a un creyente que es ingrato cuando consideramos todo lo que Cristo ha hecho y hace por nosotros. Alguna vez escuché una predicación, no recuerdo si del pastor Mario o del pastor Miguel, pero seguro que fueron ellos, que nos exhortaban diciendo: ¿cuándo fue la última vez que usted le dio gracias al Señor por su salvación? Bueno, pues Él sabe que le amo porque me salvó. Bueno, pues por eso voy a la iglesia y estoy esta tarde aquí porque Él me salvó. Pero nos enseñaban en esa predicación que todos los días debemos de darle gracias a Dios por nuestra salvación. Porque Él cargó la cruz por usted y por mí. Por eso le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que en su oración usted le dio gracias a Dios por su salvación? Por la esperanza de la vida eterna. Por el hecho de haberle sacado del fango del pecado y llevarle a la luz de su amado Hijo. ¿Cómo agradecemos nosotros en las comidas? Porque, bueno, qué cristiano tan más indigno si no ora y da gracias por los alimentos, pero las oraciones de sus alimentos, la oración de un nuevo día o el finalizar un día, son rezos. Gracias, Señor, por el desayuno en Cristo Jesús, amén. Gracias, Señor, por la comida, huele rico. Gracias, amén. Gracias, Señor, por la cena. Gracias, amén. Se ha vuelto eso un monólogo, un rezo y no una expresión sincera del agradecimiento a Dios. La palabra de Dios contiene muchos versículos que nos ordenan a ser agradecidos. Uno que yo creo que fácil podemos aprender y que debe de ir en nuestros corazones y resume la predicación hoy es 1 Tesalonicenses 5, versículo 18. 1 Tesalonicenses 5, 18. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo incluye que mañana en la cita médica el doctor le diga que tiene cáncer. Dad gracias en todo implica que mañana vamos a amanecer y el coche lo han robado. Dad gracias en todo implica que tenemos algún problema fuerte. Bueno, no me acuse a mí, yo no escribí 1 Tesalonicenses 5:18. Simple y sencillamente soy el predicador esta noche. Pero quien lo está diciendo es Dios. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, los cristianos. En los inconversos lo entendemos, en los 9 leprosos se entiende, no se justifica, pero se entiende. Pero en usted y en mí, este mandamiento de ser agradecidos no fue inventado en el Nuevo Testamento. Dios siempre ha querido que seamos agradecidos e incluso ordenó al pueblo de Israel a que hicieran ofrendas de gratitud para Él. Le llevo a Levítico 7, versículo 11. Todo el capítulo habla acerca de esas ofrendas. Levítico 7, 11, para extraer el propósito de todo ese culto ceremonial. No una simple fiesta, religiosa, tradicionalista. Era realmente la expresión de gratitud a Dios por todo lo que Él había hecho. Levítico 7, versículo 11. Levítico 7, 11 dice: y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová, si se ofreciere en acción de gracias. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres, y sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Y ahí puede ir leyendo hasta el final del capítulo cuántas veces se repite la palabra acción de gracias por las distintas cosas y los sacrificios que ellos hacían
justo para tener esa acción de gracias. Alguna vez escuché de un político, bueno, lo puedo decir, acabo no estamos hablando de políticas y al final de cuentas políticos son políticos, pero alguna vez el presidente Felipe Calderón dijo, si una de las tradiciones más bonitas en los Estados Unidos se implementase en México, sería otra cosa. Le preguntaron, ¿cuál presidente? El Día de Acción de Gracias. Pero hemos importado el Halloween, hemos importado sus películas y las cosas malas, pero ojalá nos reuniésemos una vez al año de ser presidente para tener un día de acción de gracias. Bueno, como sociedad. Pero cada día para nosotros debería de ser un día de acción de gracias. Sin necesidad que haya el pavo, el puré de papa, el pay de camote, etcétera, todas esas cosas tan deliciosas en la cena que hay en ese día. Pero es una bonita tradición, pero que en el cristiano no debería de ser una simple tradición, sino una verdadera acción de gracias. ¿Por qué? Porque cuando tenemos conciencia en la oración de cómo es que en mi desayuno tengo huevito con jamón y un jugo de naranja, por más que el hermano Jonathan les haya vendido químicos a esas empresas, Dios tuvo que hacer que llueva, que haya la creación de una gallina para que haya huevos, lluvia para que haya jugo de naranja, Dios lo proveyó. Por supuesto, Dios tuvo que proveer el trabajo, es mucho el trabajo de Dios para tenerlo en nuestra mesa. Y sobre todo, no tenemos que viajar a otros lados. Salimos a la calle y encontramos niños, familias pidiendo para comer. ¿No debería de haber una acción de gracias por ese regalo tan palpable de parte de Dios al ver su bondad para que ellos, para nosotros? Por supuesto, eso debe de producir naturalmente un corazón que da gracias a Dios por todo lo que tenemos. La iglesia el día de hoy ha recibido una instrucción distinta al ser agradecidos. No. Los tiempos han cambiado incluso en nuestra sociedad en México, sí. Pero debemos de ser agradecidos. La prueba de ello es que cuando tenemos la cena del Señor y como iglesia acudimos a tomarla para recordar la sangre que Cristo derramó por culpa de nuestros pecados, agradecemos a Él como iglesia de manera congregacional que Él hubiese tomado la cruz, hubiese sido nuestro sustituto y hubiese derramado su sangre preciosa para ser nuestro Salvador, el Salvador de nuestras almas. No es un rito que tenemos, no es un rito que, una tradición. Ay, hoy el pastor Miguel nos va a hacer salir más tarde y con el hambre hoy no desayuné. No, es la expresión de la iglesia, de máxima que hay en la iglesia para agradecerle al Señor. Por eso Él mismo la instauró y nos dijo que debemos de recordarla hasta que Él tome con nosotros la copa y el pan. El momento sublime de la iglesia redimida, estando frente al Señor, dándole gracias por todo lo que hizo por nosotros. Por eso el mandamiento de Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18 es: dad gracias a Dios en todo. Y eso significa que la gratitud del creyente debe de estar presente en cada cosa que ocurre en su vida, sea agradable o sea desagradable. Por supuesto, somos seres humanos. Todos tenemos nuestras pruebas, todos tenemos nuestras preocupaciones, pero en todo tenemos que ser agradecidos. No importa cuál sea la situación o la prueba, siempre habrá una razón para darle gracias a Dios. Siempre la habrá. Aún en esa situación que usted dice, pero usted no la lleva, hermano Jonathan. Ya quisiera verla en mis zapatos para ver si usted da gracias a Dios. Ah, sí, voy, se lo comparto al pastor Miguel. Y el pastor Miguel o Mario dirán, pues dele gracias a Dios. A ver si le encuentran la gratitud. Pero siempre habrá, piense, siempre habrá algo peor por lo cual Dios nos ha permitido evitarlo. Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28.
Dice así Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, que tienen ese corazón sensible, que se reúnen como iglesia para darle gracias a Dios cada que hay servicio, que buscan a Dios todos los días, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y se puede tener esa seguridad. Alguna vez escuché una ilustración de un pastor que decía que había un hombre en China que le compró un caballo para su hijo. Era su sueño comprarle un gran caballo hermoso para que su hijo montase y pasease por las laderas ahí en China. Entonces le regaló el caballo al hijo, el hijo lo monta y se fractura, porque se cae, el caballo lo tumba y se fractura una pierna. Se acerca la familia y amistades del chino y le dicen, ¿qué desgracia ha ocurrido? Ahorraste para ese caballo y tu hijo se fracturó la pierna. Y él dijo, ¿cómo saben que es una desgracia? Al siguiente día viene un mensajero del ejército chino y empieza a reclutar jóvenes para ir a la guerra. Pero ese joven no es reclutado porque tiene una pierna fracturada. Vienen entonces las amistades y familiares del chino y dicen, ¡qué bendición! Tu hijo se fracturó una pierna y no fue reclutado para ir al ejército. Y el chino dijo, ¿cómo saben que es una bendición? Bueno, entonces el chino saca el caballo, bueno, lo tiene afuera. Y por la noche vienen unos ladrones y se lo roban. Viene la familia, los amigos y dicen, qué desgracia, el caballo por el cual ahorraste fue robado. Y el chino dicen, ¿cómo saben que es una desgracia? Al siguiente día vienen los cobradores, téngame paciencia con la historia. Vienen los cobradores de impuestos y cobran más impuestos si usted tiene un caballo para arar. Y el chino se salvó de los más impuestos. Y la familia viene y le dice, qué bendición, ya no tienes el caballo. Ahorró ese dinero, pero al siguiente día se enferma el chino. Y el dinero que ahorró en impuestos lo gastó en la enfermedad. Y ya sabe quién viene y le dicen, y ya sabe qué dice el chino. Y así la historia sigue y sigue y sigue. A lo que voy con la ilustración es que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas ocurren para bien. Aunque el hijo se fracture, aunque le roben el caballo, aunque no lo llamaron para ir al ejército, aunque el caballo le ahorró pagar impuestos, etcétera, todas las cosas ocurren para bien. Primera de Pedro 4, versículo 12 lo dice. Primera de Pedro 4, versículo 12. Primera de Pedro 4, versículo 12. Dice Primera de Pedro 4, 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aún en las pruebas podemos hallar motivos para ser agradecidos, porque las cosas que Dios hace, sí, las hace para bien. Sí, yo puedo decir con usted en mi vida que muchas veces no comprendo por qué Dios me hace padecer y sufrir en cierta situación, pero alguna vez leí una frase, una predicación del pastor Spurgeon que dijo, cuando no veas la mano de Dios escribiendo, ve su corazón. Y Él es bueno y Él es fiel. ¿Qué necesita el cristiano para realmente ser agradecidos? El versículo ahí en Efesios nos dice ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. No hay otra forma para realmente ser agradecidos, pues nuestra naturaleza humana, recuerde, aunque somos cristianos, pero tenemos esa naturaleza, nuestra naturaleza nos hace ser ingratos. Pero la nueva naturaleza en Cristo, cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando nos han robado el caballo, cuando el hijo ha sido fracturado, cuando pasan las bendiciones, cuando pasa aquello que no nos agrada, cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces
cantamos en nuestros corazones con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Podemos ser agradecidos a Dios. Podemos compartir con los hermanos las bendiciones que Dios nos ha dado. Los apóstoles fomentaron que en las reuniones cristianas se destinara un tiempo para darle gracias a Dios. Primera de Corintios 14, versículo 16. 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 Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Está hablando acerca del don de lenguas y la cuestión de la traducción y todo eso. Pero yo retomo o tomo la parte que dice la acción de gracias delante de toda la iglesia. Una acción de gracias que edifica a otro. Cuando estaba joven y el pastor Miguel era el director de los jóvenes, decía él, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y yo decía dentro de mí, pues mis preguntas son muy bobas y me daba pena preguntar. También decía, teníamos ese tiempo de testimonios y siendo yo muy jovencito de 12, 13 años, decía, pero las cosas que me pasan a mí contra los jóvenes ya grandes ahí en el grupo, sentía yo eran muy bobas. Pero sabe, si usted tiene ese sentimiento cuando el pastor otorga la palabra en los cultos, sobre todo ahorita en la noche para dar testimonio, nunca piense que su pregunta es boba o que su acción de gracias será también por igual. No, porque yo sería el primero en decirle que los testimonios que escucho de los hermanos siempre son un alimento y una motivación para mi vida. Créame, me gusta. Cuando tenemos testimonios de los hermanos que se van a bautizar, siempre es algo grato para mí ver cómo Dios los sacó del pecado y todas las cosas que pasaron para ser cristianos y estar con ese deseo de unirse a la membresía de la iglesia. No se detenga por pena. Cada testimonio, cada acción de Dios, Dios se glorifica a través de usted y puede ser de bendición para nosotros. Pablo exhortó a los corintios a continuar con esa actitud de agradecimiento. Segunda de Corintios 4, versículo 15. Segunda de Corintios 4, versículo 15. Segunda de Corintios 4, versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Puedo imaginarme al samaritano leproso. Va al grupo de 10 obedeciendo a Jesús. Los 10 dicen, ¿estás limpio? Sí, tú, sí, los 10. Y el samaritano seguro dijo, vamos con Jesús a darle las gracias. Los otros 9 lo juzgaron de loco. Quédate, tú haces lo que tú quieras. No lo escucharon, se fueron. ¿Le importó eso al samaritano? No. Regresó clamando gloria a Dios. Jesús no estaba solo. Qué pena darle gracias a Jesús. Y más con gritos de júbilos. Pero al samaritano no le importó. Qué pena postrarse ante Jesús. Quizás los demás me critiquen, vean mis ropas viejas de leproso, huyan de mí. Pero él se postró ante Jesús dando testimonio eterno, porque está escrito en la palabra del Señor, de lo que es ser agradecidos. Por eso no tengamos pena alguna para expresar las bendiciones que Dios nos ha dado. El agradecimiento suyo es el agradecimiento nuestro. La petición suya puede ser la petición mía y darme la esperanza. El padecimiento suyo puede ser el padecimiento mío y escucharle me dará esperanza. El poder cantar aunque usted no cante
brame, recite los himnos. Usted diga, soy malísimo para cantar, por eso no voy al coro. No importa, cante los himnos de un corazón fervoroso, grato a Dios, no de manera ritualista. Venir a la iglesia por la tarde con el esfuerzo del tráfico, de pues que toda la semana andamos de aquí para allá. Queremos descansar en la tarde, tenemos las obligaciones de mañana, lunes, preparar lonches para los niños, para el trabajo, y tenemos que ir a la iglesia. Que no sea un cerrar de ojos de decir, bueno, pues hay que ir, sino la expresión sincera de agradecimiento a Dios. La gratitud es realmente multiplicada y en eso se convierte en más gloria para Dios. ¿Lo ha pensado? La forma de contrarrestar amarguras, falta de perdón, enojos, sí, desalientos, sí, tristezas, descontentos, falta de sonrisa, falta de gozo, es lo que leímos ahí en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo. A pesar de las malas noticias, sí, a pesar de las malas noticias. Esta semana pasada escuché una predicación, Éxodo capítulo 15. No tengo mucho tiempo para compartirle, pero en resumen, Israel, Dios le abre el mar rojo, Éxodo 14. Miriam y Aarón y todo Israel cantan esa alabanza fabulosa. E Israel continúa su viaje. Tienen sed. Tienen mucha sed y encuentran un lugar que se llama Mara. Toman el agua y las aguas son espantosamente amargosas y se quejan con Dios y se quejan con Moisés. Y Dios le dice a Moisés, corta ese árbol, échalo a las aguas y las aguas se hacen dulces y el pueblo toma todo el agua que quiere. Dios les llevó ahí a propósito. ¿Hubo agradecimiento a Dios? No. ¿Pero Dios les cuidó? Sí. Después ellos viajan hacia, creo que se llama Eliam, si mal no recuerdo el lugar. Y dice la Biblia al final de Éxodo 15 que era un lugar, un manantial lleno de aguas. Y Dios dice directamente a Moisés, te hice pasar por la prueba para probarte. Si obedecierais mi voz, dentro de ellos el agradecimiento, si fueres fiel a mi mandato, dice el Señor, no mandaré las enfermedades que mandé a los egipcios. Y obedecer a Dios es tener esa gratitud. A pesar que el día de hoy usted esté en Mara, en las aguas amargas, pero Dios en cualquier momento puede lanzar ese árbol y cambiar las aguas amargas en dulces. Y Dios puede cambiar su situación para llevarle al lugar donde están los manantiales y plenamente clamar al Señor diciendo, gracias por la liberación que has tenido para mí. Tenga paciencia, pero durante el camino, sea agradecido. Pues no puedo avanzar más por el tiempo, pero sí puedo concluir ahí. Si un pecado recurrente en el Israel de Moisés es justamente la ingratitud para con Dios. Aguas, al siguiente capítulo Dios da el maná, se enfadan de comer maná. Se enfadan de las codornices donde sacan la carne hasta por las narices, dice la Biblia. Siempre hubo en ellos falta de gratitud. Triste sería en nosotros que de igual forma hemos sido tan bendecidos por Dios y haya esa falta de agradecimiento a Dios. Por eso podemos concluir en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 4. Filipenses 4, versículo 4. Nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
a pesar de la fractura, a pesar del caballo robado y todo lo que vimos en el ejemplo, con acción de gracias. Sí, y la acción de gracias, el ruego, la oración, trae como resultado, versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La exhortación es clara y debemos de ser agradecidos con Dios. ¿Está siendo usted agradecido? ¿O se la pasa renegando y viendo las cosas negativas en vez de ver en ellas motivos para dar gracias a Dios? Recuerde, un corazón agradecido es un síntoma de un corazón espiritual recto delante de Dios. Un corazón agradecido es síntoma de un corazón espiritual recto, sano delante de Dios. Tenemos ese corazón. Si usted no ha entregado su vida a Cristo y su corazón está lleno de las tinieblas del pecado y no le da gracias a Dios ni siquiera por la comida, mucho menos porque Él cargó la cruz por usted. Vea toda la grandeza y el amor de Dios para usted. Él envió a su Hijo, costó sangre para que usted pudiese tener esa oportunidad de ser restablecido en comunión con Dios. Reconozca su falta de gratitud y todos los pecados en su vida, arrepiéntase, confiese esa falta de gratitud y todos sus pecados y entregue su vida a Cristo. Su vida cambiará. Su vida tendrá esa sensibilidad y podrá ver la mano maravillosa y extraordinaria de Dios en cada situación de su vida. Que Dios nos ayude a ser agradecidos. Vamos a finalizar en oración, puestos de pie, por favor. Oremos. Padre Celestial, bendito Señor y Rey, te pedimos perdón porque aún como cristianos de años, muchas veces nos cuesta ser agradecidos por las cosas que pasamos. A veces desconfiamos, a veces ponemos en duda sus promesas, a veces no entendemos y nuestros corazones se pierden, nuestras mentes también. Pero ayúdanos, Padre, a recordar la predicación de hoy y ser como ese samaritano que fue sanado de su lepra y se postró y te dio las gracias. Ayúdanos, Padre, a dar ese testimonio al mundo, orar con todo ánimo para dar testimonio, poder aprovechar los espacios en nuestra iglesia, en nuestra familia, para ser agradecidos, poder enumerar las bendiciones que tú traes a nuestra vida y ser siempre agradecidos por la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Ruego, Señor, que ahora nos lleves en la paz tuya a nuestros hogares, nos permitas descansar y nos permitas, Señor, ser agradecidos por cada cosa que tú traerás a nuestras vidas durante esta semana. Te amamos, Señor, y te bendecimos en Cristo Jesús, nuestro precioso Salvador. Amén.